Buenas tardes, bienvenidos a la conferencia Cooperación, Tensiones y Estrategias Geopolíticas Contemporáneas, la cual se realiza en conmemoración del Día de la Tierra, que es el 22 de abril. En esta ocasión lo vamos a conmemorar en una semana antes y con un tema que usualmente no hemos trabajado en el Día de la Tierra. Esta actividad se inscribe también en el ámbito de la geografía política y la geopolítica crítica. Bienvenidos a todos nuestros estudiantes de la Escuela de Ciencias Geográficas, de la carrera de eh, Ciencias Geográficas con énfasis en ordenamiento territorial, cartografía y diseño digital, y los estudiantes de la carrera Enseñanza de los estudios sociales y la educación cívica. Al público en general, a los académicos de la Escuela de Ciencias Geográficas, el agradecer la gestión de la pasantía por parte de Lilian Quiroz, quien amablemente nos ha contactado con estos dos académicos de Polonia, y es un honor y un lujo tenerlos en un día como hoy en esta sala que está llena. Pues bueno, agradecemos a toda la gestión desde la Escuela de Ciencias Geográficas, Francisco Rodríguez, nuestro director, el Bepsi Cedeño, nuestra subdirectora, y los que han hecho posible la organización de esta conferencia y todo lo que es las actividades del Día de la Tierra. Nuestros invitados especiales son Miroslava Cerny y Maciel Jedrzejczyk, académicos de la Universidad de Varsovia, ambos con amplia producción científica en estudios regionales, desarrollo territorial y análisis del poder. El objetivo de esta conferencia es analizar todas las dinámicas actuales del sistema mundial y las tensiones geopolíticas desde una perspectiva espacial, así como estrategias de poder y la relevancia de la categorización de región como una categoría clave para comprender y articular las problemáticas desde la escala local, regional y global. Les voy a presentar brevemente a nuestros invitados. La doctora Miroslava Cerny. Ella es PhD en geografía, posee, bueno, 2 postdoctorados reportados, deben ser más. Ella es catedrática de la Facultad de Geografía y Estudios Regionales de la Universidad de Varsovia, en Polonia. Es directora de la Escuela Doctoral de Ciencias Sociales de la Universidad de Varsovia, autora de más de 200 artículos científicos, entre ellos, además de monografías, donde ella es la titular, y en otras 30 es coautora o redactora científica, autora de varios libros sobre el desarrollo regional y urbano, metropolización, cultura, espacio, industrialización, sociedad y su impacto regional. Ha sido docente invitada en diferentes países del mundo, entre ellos Alemania, España, Cuba, Perú, México, Venezuela, Argentina, Colombia, Estados Unidos y Costa Rica. El año pasado ella nos acompañó en el segundo Congreso Regional de Ciencias de la Tierra y el Mar y en el quinto Congreso Internacional de Geografía Urbana. Es un honor para nosotros que nos visite en nuestro país y en nuestra universidad. Además, ha sido asesora técnica del proyecto sobre desarrollo de ciudades pequeñas y medianas en el Instituto de Agustín Codazzi en Colombia. Ha sido directora de proyectos bilaterales e internacionales en cooperación con universidades europeas, latinoamericanas y con la Comisión Europea. Coautora del programa de postdoctorado en Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente de la Universidad de Manizales en Colombia, y experta en la Comisión Europea en los programas Marco 6 y 7 y en Horizonte 2020. Sus intereses académicos son los procesos socioeconómicos, regionales y políticos del mundo contemporáneo.
así como estudios territoriales con especial énfasis en América Latina, desarrollo regional y urbano, todo el tema de cultura y espacio, industrialización del espacio, sociedad y su impacto regional. Ha recibido varios reconocimientos y distinciones. Doctorado honoris causa de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa en Perú en el 2007, Universidad de Manizales en Colombia en el 2018 y Universidad Autónoma del Estado de México en el 2023. Además de la medalla de la Sociedad Geográfica de Lima en el 2013 por sus aportes a la geografía de América Latina. También ha sido condecorada con la medalla de la Universidad de Varsovia en el 2025 por su destacada labor académica y contribución institucional. Bienvenida. Entonces, bueno, como les repetía, es un verdadero lujo para nosotros que podamos y pues disfrutar de la experiencia que ella posee. Por su parte, el doctor Maciek Jedruch, él es doctor en ciencias de la tierra, geógrafo, ambos son geógrafos. Eh, Él es especializado en geografía regional y es profesor titular de ciencias de la tierra. Actualmente es decano de la Facultad de Geografía y Estudios Regionales de la Universidad de Varsovia. Es presidente del Comité de Ciencias Exactas del Senado de la Universidad de Varsovia, miembro del Comité de Ciencias Geográficas de la Academia de Polonia, presidente de la Conferencia Polaca de Directores de Unidades Geográficas, director del Departamento Regional Mundial en la Facultad de Geografía y Estudios Regionales de la Universidad de Varsovia. Es editor en jefe de la revista, bueno, pues tiene una traducción miscelánea geográfica. Miembros de diversas organizaciones, asociaciones académicas y consejos científicos, autor de más de 180 publicaciones, entre ellos, bueno, 100 artículos científicos, monografías, libros de texto, experiencia investigadora y académica en países como Francia, España, Cuba, Madagascar y México. Bueno, un honor tenerlo en Costa Rica por primera vez, esperemos que tampoco sea la última. Y director de formación como tutor de estudiantes de doctorado, doctorandos. Bueno, ese es las calidades de nuestros invitados. Ahora les doy la palabra y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, por inicio, disculpa mi español, como en Polonia se habla polaco, es un poco distinto. Por ejemplo, hay una palabra, una expresión reservada especialmente para los extranjeros. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie. ¿Que repiten, por favor? Bueno, entonces, bueno, es un poco distinto. eh, 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 Bueno, soy, como le oíste, soy el decano de la Facultad de Geografía y Estudios Regionales de la Universidad de Varsovia. La Universidad de Varsovia es la mejor, la más grande y la más importante universidad de Polonia. Y nuestra facultad es, por supuesto, la mejor facultad de geografía. No es subjetivo, es objetivo. En las distintas evaluaciones oficiales siempre recibimos las mejores notas. Entonces, soy orgulloso que puedo dirigir de esta facultad.
no tenemos tiempo para presentar todas las detalles sobre la facultad. Siempre conmigo tengo una presentación con PowerPoint, pero es una hora por lo menos. Lo más importante es ese que mi amiga va a presentar sobre la geografía política. Pero alguien sí quería saber algo más, siempre estoy a su disposición. Puedo responder a las preguntas si hay. Para que sepan, tenemos más o menos en la universidad hay más o menos 50.000 estudiantes. En la universidad hay 25 facultades. Nuestra facultad es no más grande, no más pequeña, es media por tamaño. Tenemos, eso depende de año, entre 700 y 1.000 estudiantes cada año en tres carreras, en geografía, en ordenamiento territorial y también hay los estudios urbanos. Es relativamente nuevo. Eh, en Polonia, el sistema de educación en la universidad es como el proceso de Bolonia: 3, 2, 4. 3 años de licenciatura, 2 años de maestría y 4 años, en teoría, 4 años de estudios de doctorado. Eh, y en cada de ese etapa hay estudios o de licenciatura o de maestría. En geografía hay dos, en ordenamiento territorial también, pero los estudios urbanos son reservados especialmente a la gente que tiene ya el grado de licencia. Entonces son para el curso de maestría. Eh, la organización de nuestra facultad es muy lógica, pero muy amplia. Como geografía, como ciencia es muy amplia. Toda la gente, so- todos somos geógrafos. Cuando miramos al espacio, ya eh, vivimos la vida de geógrafo. Entonces, hay en la estructura formal los catedrales, 6 catedrales, cátedras, de geografía física, de geografía del mundo regional, geografía histórica, geografía socioeconómica, pero también hay eh, una, muy, una cátedra muy bien desarrollada de geoinformática, cartografía y teledetección. Además de eso, tenemos un centro de investigación a 120 kilómetros de la capital de Varsovia, donde los estudiantes pueden hacer los estudios de terreno, pero también donde podemos organizar las conferencias y también las investigaciones científicas, especialmente sobre el clima y los procesos geomorfológicos. ¿Qué más? ¿Qué quieren saber más? O quizás podemos dejar eso para el fin de nuestro gran encuentro como lo más importante que tenemos hoy en el programa es la presentación de Miroslava. Gracias. Muchas gracias por la invitación, por estas palabras de decano que al final también dejó abierta la invitación eh, de nuestra facultad para las visitas estudiantiles. De esto hemos hablado en la mañana, a ver cómo podríamos desarrollar
esta colaboración de los jóvenes, entre los jóvenes polacos y los jóvenes costarricenses. Bueno, otra vez muchas gracias por la invitación, aprovechando nuestra visita para encontrarme con los estudiantes de la facultad. No es mi primera visita aquí en la Universidad Nacional, sin embargo, siempre lo hago con gran placer. Esta vez voy a hablar sobre las relaciones entre Unión Europea y América Latina, que cada vez más crece el interés por dichas relaciones cada vez más, tanto en Europa como en América Latina, y no siempre fue así. La historia de las relaciones entre países europeos y los países latinoamericanos se ha caracterizada por una dicotomía específica. Por un lado, a menudo se destaca la comunidad cultural, que se refleja en el propio nombre América Latina, y la cercanía histórica, por supuesto. Por otro, las relaciones mutuas se ven ensombrecidas por siglos de explotación de los habitantes y los recursos de la región por parte de las potencias europeas. Junto con la división de trabajo establecida en aquella época que situaba en polos opuestos a los países desarrollados de Europa Occidental y los países latinoamericanos, aún en desarrollo, esto creó unas condiciones específicas para la cooperación mutua. Sin embargo, los centros de poder de ambos continentes eran conscientes de que el pragmatismo exigía romper barreras y establecer relaciones más estrechas, ya que cada una de las partes necesitaba a otra para su desarrollo estable, saludable, sostenible. En los inicios de las comunidades europeas, la situación interna e internacional no favorecía el acercamiento con los países latinoamericanos. A partir de la década de 1960, la situación comenzó a cambiar lentamente, pero sí, como lo demostró la proclamación por parte de la Comunidad Europea en 1971, Año de América Latina. Y así, un establecimiento en este momento de las primeras formas de cooperación permanente. La adhesión de España y Portugal a las comunidades europeas en 1986 supuso un importante impulso para el desarrollo de las relaciones mutuas, ya que ambos países se convirtieron en los principales defensores de acercamiento a los países latinoamericanos. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión no se produjo hasta la última década del siglo XX. En fin de la Guerra Fría, la democratización y la transformación económica en varios países de América Latina, así como la creación de la Unión Europea, Tratado de Maastricht, crearon nuevamente condiciones para intensificar el diálogo. En octubre de 1994, el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea formuló nuevas directivas para la política hacia la región de América Latina y el Caribe, que fueron aprobadas 2 meses más tarde por el Consejo Europeo. De acuerdo con su letra, la Unión Europea debía adaptar sus acciones y desarrollar relaciones en función de las características específicas de cada socio latinoamericano. Se consideró que los más importantes para Europa fueron el Mercosur, el Grupo del Río, los países de América Central, así como Chile y México, y los países andinos. En la cooperación con el Mercosur se dio la prioridad, como es lógico, a las cuestiones económicas. Con los países andinos, al fortalecimiento de las instituciones estatales y a la lucha contra narcotráfico.
Las relaciones con los estados centroamericanos estuvieron dominados por la cuestión de la democratización y la integración regional, y con Chile y México por la institucionalización de la cooperación mutua en forma de acuerdo de asociación. A raíz de los acuerdos alcanzados, el acercamiento con los países de América Latina y el Caribe, en 1997 se organizó en otro foro para intensificar estas relaciones y planear hacer una agenda de proyectos y programas necesarios. En el fondo de ese mayor compromiso de la Unión Europea en la región se encontraban decisiones deliberadas, por un lado, con las decisiones políticas, pero el otro por las decisiones económicas y también culturales. Los países latinoamericanos veían las ventajas en establecer relaciones estrechas con la Unión Europea. En primer lugar, la Unión Europea para ellos fue un mercado muy grande del mundo, uno de los más grandes del mundo, lo que ofrece enormes oportunidades para las exportaciones desde América Latina hacia Europa. En segundo lugar, desde hace años la Unión Europea es el mayor inversor en la región, superando en este ámbito a los Estados Unidos, que también es sorprendente. En tercer lugar, fue uno de los elementos más importantes en el proceso de independización de la región respecto a la influencia de Washington, tanto en lo económico como en lo político. Siempre ha sido esta competencia entre los Estados Unidos y Europa por buenos contactos con América Latina. Además de profundizar las relaciones económicas, fue importante para ambas partes desarrollar el diálogo político. El objetivo de la cooperación en este ámbito es estrechar las relaciones mutuas, promover en América Latina los modelos de Estado democrático y coordinar los programas de asociación y ayuda para la región. Además, la Unión Europea veía en los países latinoamericanos una oportunidad para participar indirectamente en las organizaciones regionales de las que no es miembro, entre otras la APEC, la ALADI y otras, la FALA y otras. Las relaciones entre Unión Europea y América Latina se desarrollan en tres niveles. Primero, a través de las reuniones y acuerdos con los distintos países de la región. Segundo, a través de contactos entre la Unión y las distintas organizaciones subregionales latinoamericanas. Tercero, mediante la cooperación interregional, en la que participan por un lado Unión Europea y por otro todos los países de América del Sur, América Central y el Caribe. Las relaciones bilaterales forman más cercanas, son formas más cercanas, especialmente entre Unión Europea y México y Chile. En 1997 ya se firmó un acuerdo con México de asociación que entró en vigor 3 años más tarde. Y en 2008, por su parte, se elaboró un proyecto de acuerdo de asociación estratégica entre este país y Unión Europea. También Chile firmó un contrato parecido, un acuerdo parecido de asociación en 2002. En 2007 son también México y Chile y sobre todo Brasil, junto con otros países de Mercosur, Colombia, Venezuela y Perú, lo que constituyen el núcleo de cooperación económica
de toda la región latinoamericana con Unión Europea. En el ámbito multilateral, el instrumento más importante para el desarrollo de cooperación y al mismo tiempo el foro más relevante para la cooperación interregional son las reuniones periódicas de los jefes del Estado y del gobierno, tanto de la Unión Europea como de América Latina y el Caribe. En un ámbito igualmente amplio se lleva a cabo el diálogo a nivel parlamentario, muy importante. Entre los demás plataformas multilaterales de cooperación que abarcan toda la región latinoamericana, cabe mencionar la Organización de los Estados Americanos, donde la Unión tiene su estatus de observador, la Organización de Estados Iberoamericanos, que agrupa además de los países latinoamericanos también a España y Portugal, o la Comisión Económica para América Latina y del Caribe de la Unión. En el ámbito subregional, Bruselas mantiene estrechas relaciones con numerosas organizaciones y grupos de los países latinoamericanos, sobre todo con el Mercosur, la Comunidad Andina, el Grupo de Río y los países de América Central. El acuerdo marco de cooperación entre la Unión Europea y el Mercosur, firmado en 1995, entró en vigor y ya se firmó el convenio decisivo. Antes las numerosas dificultades relacionadas sobre todo con las regulaciones del comercio mutuo, en el 2004 se suspendieron las negociaciones y se regresaron estas negociaciones sobre el acuerdo con Mercosur en 2008. Y ustedes seguramente saben qué difícil fue y con muchas protestas de parte de los, sobre todo agricultores europeos, firmar este convenio al final, el año pasado. Además, Bruselas es la mayor fuente de fondos de ayuda para Mercosur en todo este proceso. En el presupuesto para la década anterior, destinó 50 millones de euros a fin solo de establecer reglas para la discusión con el Mercosur. La cooperación con la comunidad andina se remontan a los años 80 del siglo XX, aunque su forma actual quedó definida por la Declaración de Roma, firmada por ambas partes en 1996, y en 2003 se firmó el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre los países andinos y Unión Europea. Se acordó entonces que las negociaciones en materia de cooperación y diálogo político continuarán en el marco de la Comunidad Europea y Andina durante la segunda década del siglo XXI. Y continúan todavía estas discusiones, no se acabaron definitivamente. El diálogo entre la Unión y el Grupo de Río adquirió carácter institucional en 1990. Desde entonces, cada 2 años se organizan cumbres conjuntas de representantes de todos los estados a nivel ministerial. Hasta la primera cumbre entre Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe en Río en 1999, estas reuniones constituían el principal foro de cooperación política. Pero desde entonces, las cumbres entre Unión Europea y el Grupo de Río, así como entre Unión Europea y América Latina y el Caribe, se organizan alternativamente cada 2 años. En la tercera década del siglo XXI ya tuvimos 2. En 1984 se puso en marcha el denominado Diálogo de San José,
cuyo objetivo era encontrar soluciones a los conflictos armados en los países de América Central. Los países de la Comunidad Europea fueron desde el principio miembros activos de este proceso. El diálogo de San José se convirtió así en la base para el desarrollo de las relaciones mutuas y la Unión Europea, a través de sus acciones durante los últimos 25 años, ha contribuido a mejorar la seguridad, el desarrollo y la democracia en esta región. En la actualidad, tal y como se lee en la página web de la Comisión Europea, la Unión Europea y los, entre comillas, la Unión Europea y los países de América Central, o sea, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y El Salvador, disfrutan de una cooperación global que abarca el diálogo político, la cooperación y condiciones comerciales preferenciales. Cierro comillas. En una de las reuniones anuales celebradas en esta década se firmó el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, cuyas negociaciones se iniciaron en 2007. Y tras varias rondas de negociaciones se llegó a firmar este acuerdo. Para nosotros, bueno, el diálogo político existe y es multidimensional. Se puede distinguir tres ámbitos principales y claramente predominantes de cooperación política: el diálogo político, las relaciones económicas y los programas de ayuda al desarrollo. Las relaciones políticas se centran en la creación de condiciones propicias para el desarrollo de vínculos mutuos, así como en la promoción de democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y la sociedad civil. Gracias a los instrumentos creados y a las diversas plataformas de cooperación, estas relaciones tienen la oportunidad de profundizarse. Cooperación económica. Desde principios de la década de 1990 se observa una notable intensificación de los vínculos económicos mutuos. El intercambio comercial de la Unión Europea con los países de América Latina se duplicó en la última década del siglo XX, para volver a duplicarse en la primera década del siglo XXI y de nuevo duplicarse en la segunda. En la actualidad, la Unión Europea es, después de Estados Unidos, el segundo socio comercial más importante de la región. Representa casi 15% de total de las importaciones y casi 15% de total de exportaciones de los países latinoamericanos, lo que supone un intercambio comercial mutuo de más de 178.000 millones de euros. Para la Unión, el comercio con América Latina tiene una importancia algo menor, oscila en torno a 6%. El volumen y el valor de comercio recíproco crece constantemente, pero la cuota porcentual de los países de la Unión Europea en el comercio con América Latina varía de un año al otro. Y la estructura de comercio bilateral se caracteriza por una clara división. Los países latinoamericanos exportan a Europa principalmente productos básicos, productos agrícolas, 38,3%, combustibles y materias primas minerales, 31,9%. Por su parte, la exportación de Unión Europea a América Latina está dominada por productos manufacturados, entre los que destacan el material de transporte y la maquiladora, 48%, y los productos químicos transformados, 17,6%. Sin embargo, mientras que en las importaciones de los países latinoamericanos se observan tendencias positivas, descenso de la cuota de productos transformados de 90% a
85, en actualidad, con un aumento simultáneo de la cuota de productos básicos de 7,5 hasta 11%, en las importaciones de la Unión Europea procedentes de la región se consolida una tendencia desfavorable para América Latina. El aumento de la proporción de productos agropecuarios y materias primas de 66,8 hasta más de 70 en este momento, y la disminución de la proporción de los productos transformados en exportaciones. Además del comercio, el factor más importante en las relaciones económicas son las inversiones extranjeras directas de la Unión Europea en la región. Los países de la Unión Europea son desde hace años su principal fuente para América Latina. Si bien el dinamismo de su afluencia fue mayor en la segunda mitad de la década de los 90, los países latinoamericanos llevaban a cabo entonces programas de privatización a gran escala, con el pico en el año 2000, cuando llegaron de la Unión 46.000 millones de euros como inversiones directas. En la primera década de este siglo, el volumen aumentó todavía hasta 228.000 millones de euros. Pero hay que decir que 90%, que este montón de dinero se invierte en solo 3 países de la región: Brasil, Argentina y Chile. Otro 5% en México. Entonces, para el resto queda muy poco de todas las inversiones. Al igual que en las relaciones políticas, la cooperación económica de Bruselas con América Latina se desarrolla en 3 niveles: interregional, subregional y bilateral. La intensidad de desarrollo de las relaciones también coincide con el plano político. El socio más importante es el Mercosur, seguido por México y Chile, y más adelante la Comunidad Andina y los países centroamericanos. La Unión es la mayor fuente de inversiones directas y el segundo socio comercial más importante del Mercosur. El mercado común del sur es el socio más importante también para la Unión Europea en cuanto a al comercio y la importación de los productos básicos. Cabe destacar el papel protagonista de Brasil, que es el principal socio comercial de la Unión en el Mercosur y en toda América Latina, y el 9º a nivel mundial. Por su parte, para Brasil, la Unión Europea es un socio comercial más importante, representa 22,5% del total de su comercio y la mayor fuente de las inversiones directas. México es el segundo socio comercial más importante de Bruselas en la región y el 20º a nivel mundial. El acuerdo de asociación firmado en 1997 estableció una zona libre de comercio común, lo que condujo a un fortalecimiento significativo de las relaciones económicas mutuas. Los siguientes socios comerciales más importantes de la Unión Europea en América Latina son Chile y Argentina. Al igual que México y Chile, tiene un acuerdo con zona libre del comercio con la Unión Europea desde 2003, lo que ha contribuido a intensificar los vínculos comerciales. Las importaciones de la Unión Europea desde Chile se han duplicado desde 2003, en 2 décadas de este siglo. Al mismo tiempo, las exportaciones de los países de la Unión Europea a Chile son las segundas más importantes después de Brasil.
Programas de ayuda mutua. La Unión Europea es la mayor fuente de ayuda al desarrollo del mundo, también para América Latina. Para el periodo 2000-2020, la Comisión Europea destinó a la región como 3.000 millones de euros en diversos programas de desarrollo, y el Banco Europeo de Inversiones otro tanto invirtió en América Latina. De acuerdo con los principios adoptados por Bruselas en la política regional respecto a América Latina, los programas de desarrollo para la región se centran en 3 áreas principales de actuación. Primero, la integración regional y la cooperación económica. Segundo, la construcción de una sociedad cohesionada mediante la reducción de la pobreza, las desigualdades y la exclusión, así como la lucha contra las drogas. Y tercero, el desarrollo social y la promoción de entendimiento mutuo. Conclusiones y perspectivas. El desarrollo de las relaciones en el ámbito económico puede considerarse el factor más importante para el acercamiento entre la Unión Europea y América Latina, tanto por parte de unos como de otros. Esto se hace especialmente patente en la política de Bruselas, que establece y cultiva contactos con entidades cuidadosamente seleccionadas y estratégicas desde el punto de vista económico, que ofrecen productos complementarios para la economía de la Unión Europea. El Mercosur es más importante, es la agrupación más poderosa y el mayor mercado de la región. Chile, la economía más desarrollada de la región, con la zona libre del comercio con Estados Unidos también y miembro de APEC. México, uno de los mayores mercados de la región, zona libre del comercio también con Estados Unidos y miembro de APEC. Y la Unión Europea también aborda la asociación estratégica con los países con potencial de desarrollo, y entre ellos se encuentra América Central. América del Sur, América Central y el Caribe cuentan con una gran variedad de recursos naturales, desde las enormes reservas de petróleo y gas, como Venezuela, Brasil, Bolivia, pasando por los yacimientos de litio más grandes del mundo en Bolivia, hasta los cereales, la carne, los cítricos, el café, azúcar, etcétera, etcétera. La Unión Europea es consciente de que para proteger sus intereses y aprovechar los bienes, a menudo muy codiciados, de la región, debe cuidar sus buenas relaciones con los países latinoamericanos. Las relaciones económicas entre Unión Europea y América Latina presentan las características propias de la colaboración entre países desarrollados y en desarrollo. Los países latinoamericanos exportan sobre todo productos básicos, productos agrícolas, materias primas, minerales, mientras que importan de la Unión Europea principalmente productos transformados y de alta tecnología. El avance en desarrollo de las relaciones mutuas a lo largo de la última década es notable, tanto en el ámbito político como económico. Para los países latinoamericanos, la Unión Europea es la segunda socio comercial más importante después de los Estados Unidos y la mayor fuente de inversiones y la participación de la región en el comercio de los países de la Unión Europea, aunque sigue siendo reducida y ha ido aumentando lentamente en los últimos años. Tensiones y retos en el día de hoy. A pesar del deseo de cooperar, las relaciones se ven lastradas por varios problemas claves. Primero, acuerdo Unión Europea-Mercosur. El principal punto de discordia sigue siendo la
aprobación por cada de los países de Unión Europea, la ratificación de este acuerdo, bloqueado por los agricultores europeos y las preocupaciones medioambientales en los países de América Latina, sobre todo por la deforestación de Amazonas. Diferencias en el enfoque de los conflictos. América Latina suele adoptar una postura neutral respecto a la guerra en Ucrania, sin compartir el entusiasmo europeo por las sanciones a Rusia. Competencia por la influencia. China. China se ha convertido en el principal socio comercial de muchos países de América del Sur, ofreciendo financiación para las infraestructuras sin condiciones políticas, por ejemplo, en materia de derechos humanos, lo que debilita la posición de Unión Europea. Cuestiones comerciales. México. En enero de 2025, la Unión Europea y México pusieron fin a un estancamiento de 5 años de acordar la modernización del acuerdo global, aunque su ratificación sigue siendo un reto. Estrategias geopolíticas actuales. Ambas partes adaptan sus estrategias a la nueva situación geopolítica. Primero, la diversificación de las cadenas de suministro. Europa intenta reducir su dependencia de los suministros procedentes de Asia, considerando a América Latina como un proveedor estable de materias primas, sobre todo litio, cobre, y un socio en materias de energía verde. Segundo, fortalecimiento del multilateralismo. La Unión Europea y Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CECLAC, se posicionan como defensores de un orden basado en las normas de derecho internacional, lo cual es clave en el contexto de la rivalidad entre Estados Unidos y China. Tercero, cumbres CELAC Unión Europea. Las reuniones periódicas al más alto nivel, cumbre prevista para noviembre, la última cumbre fue en noviembre 2025 en Colombia, tienen como objetivo renovar la confianza y traducir las declaraciones en acciones económicas concretas. La estrategia hacia América Latina y el Caribe, anunciada en 2023, la Unión Europea propone ante todo cooperar en defensa de un orden internacional basado en el derecho, el estrechamiento de los lazos económicos y el fomento de desarrollo social sostenible. La elaboración de este documento forma parte de los esfuerzos de la Unión Europea por renovar su asociación estratégica con ALC, entre otras cosas, para competir más eficazmente con China, cuya presencia en la región es cada vez más fuerte. Con este fin, la Unión intensifica los contactos al más alto nivel y su compromiso en el marco del programa de inversiones en infraestructura global Gateways. Los elementos claves de la visión de la Unión Europea son que la Unión Europea justifica la necesidad de estrechar los lazos con países de cuenca de América Central por los vínculos históricos, culturales y económicos espaciales, así como los valores e intereses comunes. Al mismo tiempo, sostiene que ambas regiones deberían ser socios preferentes entre sí, capaces de afrontar juntos los retos globales, como crisis climática, las consecuencias de la pandemia de COVID, la agresión
Rusia-Ucrania o avance tecnológico. Después, la Unión Europea ha señalado 3 ejes fundamentales de la asociación ya entre Unión y toda América Latina para la tercera década, que ya pasó la mitad. El fortalecimiento de un orden internacional basado en el derecho, la promoción de varias regiones en el mundo, entre otras cosas, la paz, la democracia, el Estado de Derecho, así como unas relaciones económicas estrechas y el apoyo a la construcción de las sociedades abiertas y sostenibles. Sobre esta base, han definido 6 objetivos principales de la cooperación con los países de América Central y el Caribe. El segundo objeto es continuar con la liberalización comercial. La Unión Europea menciona en primer lugar la intensificación de las relaciones dentro del firmado tratado entre Unión Europea y Mercosur. Confirma su interés de cooperar con los productores latinoamericanos de materias primas clave, entre otras cosas, para crear cadenas de suministro estables. Al mismo tiempo, señala que será necesario establecer un diálogo con América Latina y el Caribe sobre el impacto de los instrumentos relacionados con la estrategia de Unión Europea del Pacto Verde en el comercio con la región, por ejemplo, la prohibición de importar mercancías procedentes de zonas deforestadas o impulso o también la reducción de productos que usan el carbono y contaminan el aire. Otro objetivo es el desarrollo de cooperación en materia de inversión, con especial énfasis en el apoyo de transición ecológica y digital, así como en la financiación de proyectos de Global Gateway. Entre otros ámbitos importantes se encuentran también la salud pública y la seguridad alimentaria. El cuarto objeto se refiere a la cooperación entre otros ámbitos en materia de seguridad pública, justicia y lucha contra la delincuencia internacional. El quinto objetivo abarca la promoción, entre otras cosas, la democracia, la paz, el Estado de Derecho y los derechos humanos. La Unión Europea propone desarrollar la cooperación en favor de la promoción de la paz y la seguridad del mundo, por ejemplo, mediante la firma de acuerdos marcos que proveen, entre otras cosas, la participación de los socios en las operaciones de gestión de la crisis de la Unión Europea. La Unión destaca además el problema de la desinformación con la intención de colaborar con los países de América Latina y el Caribe en la lucha contra la manipulación de la información y la injerencia, entre otras cosas, en las elecciones por parte de actores extranjeros. En el marco de este último objetivo, la Unión Europea propone fomentar las relaciones interpersonales, hace hincapié en los contactos entre los jóvenes y en la cooperación académica y científica. Destaca la diplomacia parlamentaria y la cooperación con la sociedad civil y los think tanks, entre otras cosas, a través de los fondos europeos. Además, para promover el desarrollo de sus relaciones desde 2019, tiene la condición de organizar cada vez más eventos internacionales para entendimiento y conocimiento mutuo. Prácticamente es todo.
pero vivimos, planeaba decir hoy, pero desde el momento cuando preparé esta ponencia, ha sucedido tantas cosas en el mundo, especialmente en las últimas 3 semanas, que según mi opinión, solo fortalecen todos estos acuerdos y todos estos esfuerzos para nuestra colaboración, para colaboración entre Unión Europea, entre otros países también, entre Polonia y América Latina, para llegar a la normalidad en las relaciones mutuas sin crisis y eventos que estamos observando en últimos días. Muchas gracias. Muchas gracias a Miroslava. Ahora vamos a proceder con las preguntas. Nos indican, levantan la mano y bueno, y ahí les pasamos el micrófono. Sí, comentarios. Ujú. Omar. Aló. Buenas tardes. Mi nombre es Omar Barrantes, académico de la Escuela de Ciencias Geográficas. Una pregunta en función ahora precisamente de los conflictos armados, que específicamente, bueno, son dos los más importantes de momento, incluso en los medios de prensa, ¿verdad? Que es la guerra entre Ucrania y Rusia y justamente Irán y Estados Unidos, ¿verdad? Aunque aparentemente Estados Unidos parece que no, dice no estar en guerra, pero está en guerra. No, no sabemos, ¿verdad? Incluso, ¿verdad? Cómo lo definen ellos. En relación a eso, eh, lo que se vive es justamente un estado de inestabilidad, justamente en muchas de las relaciones políticas. E incluso, ¿verdad? Que nos buscan a nosotros en América Latina y también en Europa, e incluso en Asia, ¿verdad? Búsqueda de socios, porque usualmente el principal socio que teníamos era Estados Unidos, pero resulta que ahora el que se dice, ¿verdad? Desde la Segunda Guerra Mundial, que era el que buscaba la parte del orden, o era el vigilante del orden, ahora es el principal motor de desestabilización, ¿verdad? Entonces, un poco, desde su opinión, ¿qué les parece y cómo ven el entorno del futuro? Gracias. Gracias por esta pregunta, pero yo no voy a contestarla. Y yo no tengo opinión que va a ser el presidente Trump mañana o dentro de una semana, o qué va a pasar. Sin embargo, ya hay esfuerzos de calmar la situación y hoy o ayer salió la noticia que los líderes de la Unión Europea quieren, quieren resolver la situación en Hormuz por su propia cuenta, es decir, ya no mirar lo que están haciendo los Estados Unidos y el presidente Trump, y buscar la alternativa solución del conflicto. Pero bueno, es la cosa de hoy. Pero ya sabemos que la crisis nos mostró que tenemos que buscar otros socios y otras relaciones que usted mencionó. Europa también basaba en relaciones con los Estados Unidos, especialmente el acuerdo de OTAN, que era la garantía para nosotros desde cuando se creó, entonces ya más de medio siglo, que estamos seguros que en cualquier momento es OTAN que nos puede defender.
y resulta que tal vez no. Hay que buscar nuevos socios, nuevas relaciones y esto va a cambiar todo, pero ¿en qué dirección va a ir este cambio? No sé, no sé si quieres añadir algo. Sí, es una pregunta muy difícil y, y eso muestra que hay que tener buenos contactos con otros países del mundo, con otras regiones y hay que buscar asociaciones, hay que buscar eh, nuevas relaciones con otras regiones, dejando un poco Estados Unidos en este sentido que ya no es la garantía para todo en el mundo global, ¿no? Daniel. Sí, gracias. Daniel Avendaño, también académico de la Escuela de Ciencias Geográficas. Primero, agradecerle su presencia y su presentación de toda la información que usted nos compartió acerca de la cooperación, sobre todo de organizaciones supranacionales, Unión Europea, Comunidad Andina, Mercosur y algunos con países de manera bilateral como Brasil, Chile, Argentina. Pero me interesa también, y aprovechando que ustedes nos están visitando hoy, ¿cuál es esa cooperación y ese interés también que ha habido directamente entre Polonia y Latinoamérica? ¿Qué tipo de interés? Si ha sido más económico, si ha sido educativo, y tal vez aprovechando que ustedes están y que nos describen un poco esa cooperación que ha existido. Doc, voy a empezar para dejar la mayoría de los pensamientos a profesora Ocherki. Pero lo que vivimos, lo que ah, sabemos en la universidad, es en la Facultad de Geografía por lo menos, eh, este, establecer cada año, cada momento, los contactos más amplios, más fuertes con América Latina. Eh, en la estrategia que tenemos en la facultad, para 10 años, hasta 2030-35, especialmente escribimos que es la América Latina, los, las universidades de América Latina son la dirección la más importante para voilà, de la colaboración de nuestra facultad. Pero vimos que también la universidad en total tiene la misma idea, como nos parece, pienso también del gobierno polaco, que América Latina eh, está ahora la región eh, lo más seguro, lo más cierto. Con Asia no se sabe en ningún momento qué va a pasar en el Oriente o en Asia Oriental o en los países árabes. No se sabe con todos los conflictos, con el juego de fuerzas de China, de Rusia, también Estados Unidos inseguros con ese presidente. Y a nivel global es la América Latina donde se puede creer la colaboración en todas áreas, económica, política, social, lo más fuerte. ¿Y qué tenemos? Bueno, para Polonia, por supuesto, eso que es
importante es buscar también por primero los recursos minerales. Hay una empresa muy importante en Polonia donde se explota cobre, en el sureste de Polonia. Esa empresa compró también algunas minas en Chile. De otro lado, como todos saben, hay los problemas de inmigraciones, legal o ilegal. En Polonia ahora, legalmente, trabaja mucha gente de Colombia. Es extraño, no se sabía que eso pasa, pero desde 4 o 5 años, Polonia invita, o las empresas polacas, invitan a los trabajadores de Colombia, no de Ucrania, no de Nepal, no de, bueno, de Asia, pero de Colombia. Entonces algo cambia en las relaciones entre Polonia y América Latina. Y a ti también. Bueno, la pregunta es muy interesante que usted me dio. Necesitaría una conferencia más para contestar, porque habría que empezar con la historia de presentación de los polacos en América Latina, especialmente en América del Sur. Como ustedes saben, en la época de gran inmigración de Europa, que poblaron a los Estados Unidos, a Brasil, a Argentina, etcétera, también un grupo numeroso venía de las tierras polacas, que Polonia no existía en aquel tiempo. Polonia no existía durante 124 años, dividida entre Alemania, Rusia y Austria. Pero los polacos vivían muchos de ellos muy pobres por la situación geopolítica. Muchos vinieron, más de 1 millón vinieron a Argentina, igual al sur de Brasil, un poco a México y otros países. Entonces, la presencia de América Latina en la conciencia social de los polacos siempre ha existido y muy positiva, es decir, la cultura, la música, la novela latinoamericana ha sido siempre presente. Yo no sé si ustedes sepan que en los años 70 en Polonia se editó una serie de novelas de casi todos los escritores latinoamericanos desde México hacia Argentina, volúmenes, 200 o más volúmenes, y la juventud leía esto, percibía con mucha alegría, con algo que descubrió. Pero al mismo tiempo duró la Guerra Fría, la división de las influencias políticas. Los Estados Unidos guardaban América Latina como su territorio de influencia, y Unión Soviética el suyo, África y una parte de Asia. Los contactos bilaterales entre Polonia y otros países de América Latina estaban muy pocas, muy limitadas. Sin embargo, existían, gracias a los grupos polacos llamados Polonia, que vivían y viven todavía en estos países donde hay inmigrantes polacos. Cuando se abrió las fronteras de nuevo, es decir, se cambió el sistema político de Polonia, lo primero que fue el objeto político más importante fue la integración con la Unión Europea. Entonces se dejó todo al lado, los contactos con África, con América Latina, con Asia, etcétera. Lo más importante fue Unión Europea, lograr entrar a la Unión Europea. Todos los fondos iban allá, pero ya desde más o menos 15 años se está cambiando esta visión y se ve el potencial basado en la similitud de culturas. Ustedes no pueden imaginarse
que somos muy parecidos. Eso nosotros podemos decir viniendo desde allá, que hay ciertos valores, elementos de la cultura, elementos de la vida cotidiana, muy parecidos a los de Polonia. Y hay un hilo que puede unirnos y hay cierta facilidad de colaboración entre nuestros países. Pero son las incentivas desde abajo y los gobiernos poco a poco llegan a esta conclusión que aquí hay contrapartida para Polonia, que hay que ver esta contrapartida al otro lado del Océano Atlántico. Y es el futuro. Dos comentarios más. Poca gente sabe que al sur de Brasil, cerca de la ciudad de Curitiba, hay tantos polacos que el segundo idioma oficial es polaco. Usted sabe. Y el otro comentario, antes de la Segunda Guerra Mundial, la mafia la más fuerte de Argentina era la mafia polaca. Entonces hay contrapartidas. ¿Alguien más? Allá, tenemos a Gustavo y al compañero, bueno, a Gustavo lo ya el micrófono. Buenas tardes. Gustavo Rantes, Escuela de Ciencias Geográficas. Por lo que escucho, me parece que Europa se ve a sí misma como una unión que comparte valores, que comparte principios, que comparte reglas, pero América Latina, mientras que Europa se ve como una unión, América Latina se ve como una desunión en sí misma, donde hay algunos grupos, como el mercado común andino o el Mercosur o la CELAC o algunas agrupaciones, pero que no nos incorporan ni a todos y que tienen diferencias profundas, ¿verdad? En el caso del Mercosur podemos ver las diferencias, por ejemplo, entre Argentina y Brasil actualmente, ¿verdad? En términos políticos y la confrontación que ellos tienen. Y también uno puede observar disparidades al interno de Europa, como la situación que vive eh, Italia o la que vive Portugal, que son condiciones económicas diferentes a economías más pujantes como la alemana. Y en ese sentido, ustedes también tienen sus divisiones o por lo menos sus confrontaciones o conflictos internos, pero tienden a vernos como una región y nosotros no nos vemos como una región. Entonces, ¿cómo poder lidiar con eso?
Ahora sí. Bueno, la unión se está creando y ya tenemos algunos sucesos, reducidos, ¿sí? Éxitos en la creación de unión económica, algunos aspectos sociales, de derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero miren que como es difícil de crear la unión militar. Tenemos, tuvimos algo parecido, pero no es exactamente el mismo. La OTAN. Miroslava dijo, lo saben también, qué pasa, qué peligro tenemos ahora con la OTAN, con la idea cada día distinta de presidente Trump. Eh, y todavía no pensamos hasta ahora cómo construir la unión militar. Es la, entonces, es la unión, pero no es la unión completa. Y como dijo también mi amiga, eh, eh, todavía siempre hubo, pero ahora eh, las tensiones de desagregar la Unión Europea son fuertes en distintos países. Eso que pasó hace 2, 3 días es algo muy optimista. No sé si saben, en Hungría, durante 16 años, el primer ministro que tuvo mucho poder era de verdad alguien que quisiera desagregar la Unión Europea. Y su partido perdió las elecciones, pero perdió completamente. Es muy optimista para los húngaros, pero también para los otros países donde se van a producir las elecciones, pero eso fortaleció las fuerzas pro-europeos, no ante Europa. Ok, mi nombre es Steven Pérez de la carrera de Cartografía y Diseño Digital. De una pregunta, es como a base del conflicto de Medio Oriente y una parálisis económica global, ¿cómo la Unión Europea afronta esta situación y cómo América Latina jugará importancia para Europa conforme a este conflicto? Para este conflicto es la muestra pro la colaboración entre América Latina y Unión Europea, porque este conflicto nos muestra que débil han sido todas las relaciones que débiles formadas a base de la protección norteamericana. Entonces, hay que buscar nuevas relaciones y nuevas amistades también, amistades en intereses, en las en cuestiones políticas, etcétera. Y yo pienso que es una paradoja, pero esto puede ser la esperanza para nuestras relaciones, tanto entre Polonia como entre toda la Unión Europea y América Latina, que viendo esta debilidad del mundo global y de grandes poderes, hay que buscar su propio lugar en este mundo global. Que es chance para nosotros, es un desafío para nosotros, pero si aprovechamos, depende de nosotros. Es la opinión mía propia. ¿Alguna otra persona? ¿Algún comentario, pregunta? Mm,
Ajá, bien. Bueno, agradecer a Miroslava y ahí me disculpo con el nombre, Matías, Mateo, ajá, en español. Ellos me buscaron la traducción. Bueno, si algo nos ha quedado claro, ¿verdad? Que han logrado persuadir, ¿verdad? Que es liderazgo es persuadir acerca de la importancia de la multilateralidad, de ser multilateral. Sí, esa, se me fue. Bueno, eso nos ha quedado muy claro, ¿verdad? Y entonces es todo un espacio de oportunidad en este momento. A mí me llama mucho la atención, o sea, no, es en este mundo de incertidumbre que Miroslava nos dice que ella preparó, ¿verdad? Como una persona responsable, su participación hace 15 días y han pasado, siguen pasando sucesos, ¿verdad? En una semana y entonces nos abre esa perspectiva de estar siempre abiertos. Ahí la consulta que yo quería hacerla es siguiendo lo de Daniel, que bueno, nosotros hemos tenido ya, digamos, en un ámbito muy específico académico de la cooperación. Creo que fue entre el 2000, bueno, en el 2003 que la Escuela de Ciencias Geográficas abrió una maestría centroamericana en gestión de turismo y naturaleza. Y esa se hizo en cooperación con la Universidad de Girona. La primera promoción vinieron profesores de Girona y luego, bueno, cambiaron las condiciones en Europa y esa ayuda o ese apoyo, esa relación binacional cambió porque los profes venían con financiamiento europeo. Esa era la condición. Nosotros conocemos ¿verdad? De la importancia que tiene la cooperación polaca en México porque geografía es una de las carreras con mayor internacionalización de la Universidad Nacional, es la segunda, y en nuestras relaciones con México, que es un país cercano, un país amigo, ellos han hablado muy bien de esa cooperación polaca-mexicana. Entonces, bueno, ahí la pregunta que yo quiero consultarles, bueno, que también hoy lo hablaron con nuestro director, es las posibilidades de cooperación, porque así como es asimétrica la cooperación de la Unión Europea con Centroamérica, bueno, que ustedes lo han indicado, ¿verdad? En porcentajes, que el 95% es para Brasil, Chile, Argentina, México tiene 5%, bueno, el otro 5% está entre los otros países. El, el interés, a mí me interesa conocer el interés bueno, en este caso de la Universidad de Varsovia, en Costa Rica, en la Universidad Nacional, las posibilidades de movilidad, porque si bien ustedes hablan varios idiomas, bueno, como cuál es el idioma, cuáles son los requerimientos básicos que debería tener una persona, estudiante, un profesor. Eh, Cada vez que tenemos intercambio para con México, entonces, bueno, se hace intercambio, pasantías, doctorados con México, con Brasil, ¿verdad? Que son como con España, por ejemplo. Entonces, bueno, eso sí nos interesaría porque desde la Escuela de Ciencias Geográficas, eso es parte de nuestra trayectoria a lo largo de 50 años. Ahí motivar quizás un poco ¿verdad? A los estudiantes, como que se requiere hacer. Cuando hicimos en 2011 el encuentro de geógrafos latinoamericanos, el legal, 2011, bueno, fueron varias las opciones de personas que se fueron y que se doctoraron, estudiaron el portugués. Entonces, digamos que es algo que se ha hecho que podemos hacer. Ahí motivar un poco especialmente a los estudiantes, ¿verdad? Que es la promesa y pues de formación de la Universidad Nacional y del país. Muchas gracias. Bueno, le voy a dar mi
Esto hemos hablado hoy en la mañana con las autoridades y con jefes de cooperación internacional y otra persona de Erasmus Plus y que se va a buscar las posibilidades y fondos para este intercambio. Entonces, seguramente que dentro de poco tiempo vamos a tener algo o encontrar algo. Ah, bueno, muy bien. Sí, porque el año pasado tuvimos a Miroslava en marzo. Entonces, bueno, ahora la tenemos en abril. Podemos tener a Miroslava y otras personas invitadas que es, bueno, para fortalecer todos los vínculos. Entonces, bueno, agradecemos ahí, digamos, lo concreto que se puede convertir en una relación. Ha sido, bueno, muy clara la ponencia, ¿verdad? La cronología, entender claramente, ¿verdad? Esa relación de la Unión Europea, América Latina, porque, bueno, nosotros acá siempre esa relación con Estados Unidos, bueno, es muy fuerte y acá nos da otras alternativas y, bueno, muchísimas gracias de nuevo. Ajá. Ahora, sí. Ahora, sí, ahorita le vamos a sacar una fotografía porque se van a entregar, nuestra subdirectora va a entregar los certificados. Pepsi, aquí le doy el espacio. Muchas gracias a todos y a todas por participar en esta conferencia y como cierre les tenemos un certificado y un pequeño regalo a nuestros dos invitados. El certificado dice, la Escuela de Ciencias Geográficas otorga el presente certificado al doctor Mateo por su valiosa participación como expositor en la conferencia, extendido hoy 15 de abril de 2026 en Heredia, Costa Rica. A ver. Y por supuesto también para la doctora Miroslava, que nos compartió esta conferencia Europa, América Latina, Cooperación, Tensiones y Estrategias Geopolíticas Contemporáneas. Muchas gracias. Sí, son tres, dicen. Dos. Me faltó uno. Sí, bueno. Bueno, de verdad, darle las gracias a Miroslava y al profesor decano de la facultad. Y bueno, y la audiencia, excelente. Yo creo que la presentación refleja, digamos, ese acercamiento y ese nivel en el cual nosotros como Universidad Nacional estamos interesados en conocer qué está pasando en otras partes del mundo, porque realmente todos formamos parte de una misma tierra. Agradecerles. No, pero no, muchísimas gracias y no se vayan porque hay un refrigerio Pepsi va a contar. Para cerrar, nada más decirles que gracias a la gestión de Lilian se ha trabajado en un convenio con la Universidad de Varsovia. Ellos ya trajeron el convenio firmado por su rector. En este momento está en firma por nuestro rector. Entonces el convenio ya queda en firme y las opciones de movilidad estudiantil y académica pues se empiezan a abrir a partir de ahora. Ojalá pues podamos aprovechar todos. Muchas gracias.